Octavo episodio del podcast de Adri. Hoy traigo a dos invitadas. Tengo la suerte de que ambas son parte de mi familia, ¿eh? Y ambas vienen de Granada. Una es de mi prima Jesusa y otra mi tía Nadela. Encantado de teneros por aquí. Vamos a hablar hoy bueno, del Erasmus, experiencias en torno a ello. Yo ahora mismo estoy de Erasmus en Nantes, Francia. Mi prima está en Lodz, en Polonia. Y mi tía estuvo de Erasmus, de las primeras promociones en su día, en Ámsterdam. Y bueno, para introduciros brevemente, mi tía es abogada y gestora de siniestros en Beazley, una firma en Reino Unido, en Londres. Y mi prima está estudiando doble grado de AD y Derecho en la Universidad de Granada. Así que nada, presentaros. Bueno, pues nada, como dice Adrián, yo soy Jesusa, estoy en cuarto de carrera de Derecho AD, estudio en Granada y pues nada, este año estoy estudiando en Polonia, en una ciudad que se llama Łódź, que está al lado de Varsovia y pues nada, la verdad, que aquí estoy muy contenta. Perdón, eh, ¿cómo has dicho que se pronuncia? Yo pensaba que estabas en Lodz. Sí, pero se pronuncia Łódź. Ah, vale, vale. Al principio todo el mundo Lodz, Lodz, llegábamos al autobús, oye, para ir a Lodz, tal, y nunca te entendían, es Łódź. Aunque aquí siempre decimos Lodz entre nosotros, pero Łódź. Vale, vale. Yo pensaba, igual me he equivocado completamente de ciudad. No, no. Fíjate, pues eso es otro tema de Erasmus, ¿eh? Por empezar por la pronunciación y de lo que la gente te entiende y no te Pues sí, entiende. pues sí. Mm. Sí que es verdad. Bueno, pues yo como me ha presentado mi sobrino, trabajo en una compañía de seguros aquí en Inglaterra. Llevo ya viviendo en Inglaterra 24 años y aquí sigo, sí, sí, sí. Bueno, pues, ¿qué tal os parece si rompo el hielo y pregunto, pues, cómo uno o por qué uno decide irse de Erasmus? ¿Cómo quieres que vayamos, Adri? Tú nos das el orden. ¿Empieza la más mayor o empezamos por la más jovencita? Tenéis con la mirada que poneros de acuerdo. Hoy somos tres, así que, y encima por videollamada, así que vamos a tener que hacer un poco de eye contact. Perfecto. Pero bueno, que conteste la que quiera. Bueno, pues yo, si te parece, por orden de cronología de quién se fue de Erasmus antes, voy a empezar yo. Yo me fui de Erasmus en el año 1996. Yo ya había terminado la carrera de Derecho y mi Erasmus lo solicité para hacer un máster en Derecho Comunitario y me fui a Ámsterdam. ¿Y por qué me quise ir de Erasmus? Pues la verdad que no era tanto de Erasmus, sino que yo quería irme un año al extranjero. Yo lo tenía claro. Yo estudié en Bilbao, a pesar de ser de Granada y tener muy buena facultad de Derecho en Granada. Me fui a Bilbao, ya yo quería irme donde fuera. Y luego el tema internacional era una cosa que siempre la tenía muy dentro, pero no fue una cosa muy planeada ni muy programada, que yo conociera lo que era Erasmus a tope, sino era, bueno, pues una excusa. Lo pillé por ahí de esto que es Erasmus y me lancé con muy poca información, la verdad. Porque el otro día nos dijiste ahí por mensajillos y audios que nos hemos mandado que además o sea, te fuiste de las primeras promociones. O sea, tú en cuanto, como bien dices, oíste de esto de qué es Erasmus y en cuanto supiste que tenía que ver con algo internacional, dijiste, me apunto. Efectivamente, sí, Erasmus, bueno, en su momento no lo sabía, pero te voy a contar un pequeño secreto. Me metí en internet el otro día para poner un poco las pilas sobre la historia de Erasmus. Y sí que fue un programa promocionado, creo que por el año 1986-85, y curiosamente el que era presidente de España en su momento, Felipe González, y el que era presidente de Francia fueron de los mayores precursores. Y era con la intención de crear una réplica, digamos, del ámbito de la libre circulación de personas que existía en la Comunidad Europea, lo que era la Comunidad Europea, que luego fue Unión Europea, pero para estudiantes y para promocionar el intercambio
y de estudiantes, de culturas, y dar esa oportunidad a los estudiantes. Entonces, si yo me fui en el 96, ya habían pasado 10 años, pero claro, como cualquier iniciativa de este tipo, de esa envergadura, lleva tiempo hasta que empieza a enganchar a la gente. Y yo creo que fui, bueno, de las primeras promociones y sí, sí, por ahí va el De las tema. promociones que empezaban a ser algo populares. Bueno, pues, Sí. y tú, Jesusa, ¿cómo acabas queriendo irte de Erasmus? Y más a Polonia. Yo desde que empecé la carrera tenía claro que me quería ir de Erasmus, o sea, yo nunca contemplaba el no irme de Erasmus, siempre que mis padres me dejaran y tal, porque al final estoy aquí gracias a ellos, pues yo lo tenía claro, vaya, porque además al final yo vivo en Granada, estudio en Granada, nunca me he cambiado de colegio, nunca he hecho un intercambio, entonces yo ya tenía como la cosilla ahí de decir, tío, ¿cómo seré yo fuera de mi ámbito normal? Y yo estaba hasta un poco nerviosa, porque además en la carrera, si suele ir uno en tercero de carrera, pero como yo hago Derecho y ADE, que son dos carreras, pues acaba, o sea, son 5 años de carrera, entonces pues estaba en cuarto. Y yo en tercero estaba con el run, 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 de que tengo ganas de irme fuera, a ver cómo es esa experiencia. Entonces, pues nada, yo ya tenía claro que me quería ir de Erasmus a vivir la experiencia y pues conocerme en esos aspectos, pues que al final, estando en su zona de confort, pues no conocen. Mm, totalmente. Pues, pero me parece súper curioso que decidiste irte hasta Polonia, ¿sabes? Que no es un destino que llame mucho la atención a todo Ya, el mundo. claro, porque yo cuando me decidí irme de Erasmus, pues claro, a mí siempre o sea, me había llamado la atención irme a Italia, pero digo, es que al final Italia está muy cerca de España, la cultura es muy parecida, tendemos mucho a viajar por Italia y al final, pues irme de Erasmus, yo quería irme a un sitio que a lo mejor a largo plazo nunca se me planteara la oportunidad de irme a trabajar, a vivir allí. Entonces, pues nada, pues ahora también era como varios requisitos que yo tenía a la hora de irme de Erasmus. Uno, pues eso, la cultura, conocer una cultura totalmente distinta. Luego también, a ver, siendo sincero, pues que fuera la carrera no fuera tan difícil como en otros países, porque yo quería tener la flexibilidad pues de poder viajar, hacer planes cuando yo quisiera. O sea, siendo sincero, al final es un año para ti, para experimentar cosas que nunca vas a volver a experimentar y pues me apetecía eso. Luego, por otra parte, también, pues que fuera asequible, que no fuera un país muy caro, para poder permitirme más esos viajes. Eh, Luego también, pues me apetecía un poco vivir eso, la experiencia de un clima distinto, porque aquí al final es mucho frío, no ve el sol mucho tiempo de noche y me apetece también, pues eso, vivir un poco esa experiencia, ver cómo uno se puede adaptar. Me apetecía, pues eso, descubrir un poco un país con el que no estaba nada familiarizada, porque al final de Italia conocemos mucho y de Polonia, pues poco. De hecho, mis padres han venido a visitarme. Pero ellos nunca han tenido pensado ir a Polonia, entonces me apetecía como descubrir un país desde cero, sin tener spoilers, básicamente. Qué guay. Y pues eso, Sí, sí, sí. y aquí estoy. Exploradora en muchísimos sentidos. Yo brevemente os explico un poco cómo acabo aquí en Nantes y te doy paso a ti, Tita, que tú elegiste en su día un destino que a día de hoy sigue siendo también muy, muy, muy chulo y muy reconocido en toda Europa, la verdad. Em, yo acabo aquí en Nantes pensando, bueno, no tenía tantos requisitos como la prima, pero sí que al final, pues descartando que si una universidad en Copenhague, otra en Holanda, no sé si mirar alguna en Londres por ahí y tal, al final acabé pues, viniendo aquí porque mi requisito número uno era pues buscar un destino en Europa que me gustase donde iba, pero tener la oportunidad de poder estudiar en una universidad, pues en la que fuera a tener asignaturas que me gustaran, me exigiesen o me sacaran de un poco lo que es a lo que estamos acostumbrados a estudiar más en España. Creo que las asignaturas del primer cuatri, porque yo estoy todo el año, y creo que las asignaturas del primer cuatri fueron súper, súper acertadas, porque estaban hechas, pensadas para los alumnos del programa de intercambio, y tanto las asignaturas como los profesores fue justo lo que yo buscaba, salir de España a asignaturas súper dinámicas, de mucho proyecto, de presentar mucho. Tú presentabas con tu grupo de amigos cada clase y luego ya la profesora seguía, pero o sea,
y eso creo que a mí me incentivó mucho a disfrutar, a conocer. Las asignaturas no se parecían nada entre unas y otras y los profesores encima hacían que con historias, con experiencia, aquellos que tienen que contarte y demás, que te engancharas a las asignaturas y que te gustasen. Y eso a mí me motiva muchísimo. Ahora estoy segundo cuatri y estoy estudiando más asignaturas que se parecen entre sí porque, pues por convalidación, estoy haciendo todas asignaturas de finanzas, que son muchas matemáticas ahí, se parecen mucho unas entre otras. Y bueno, pero eso, yo busqué una universidad buena y luego, pues Francia, aunque está pegado a España, pues con el objetivo de mejorar mi francés, que lo tenía yo olvidado desde hace unos 4 o 5 años y tal. Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que la prima Jesusa o tú, Ana, la Tita, el irse hasta Polonia o Holanda, es una muy buena oportunidad y está muy bien aprovechada para irte lejos, porque al final Italia o Francia, Sí, pegadas a España, se parecen mucho más. yo creo que en mi momento tenía más limitaciones de opciones, porque por idioma, estamos hablando que esto era en 1996, el inglés obviamente sí, pero no es como ahora la gente de vuestra generación que vais a colegios bilingües o que el inglés es como sí o sí. Era un poco más esfuerzo tuyo personal. Entonces yo el idioma que medio controlaba, bueno, no lo controlaba, la verdad, era el inglés. Entonces eso me limitaba los destinos, porque no en todas, obviamente, las universidades el programa se impartía en inglés. Pero también creo que era por un tema de asignaturas. El hecho de que no me acuerde por qué elegí Amsterdam, creo que fue también un poquito de donde me den. O sea, no fui tan selectiva ni tan picky a la hora de es donde me den, me da igual. O sea, y Amsterdam fue un sorpresón, claro. Yo ahora le digo a la gente, yo estuve un año en Amsterdam, jo, qué bien te las pasas en Amsterdam. Y dice, pues la verdad, o sea, el mejor año de mi vida, lo tengo que decir, pero no por los motivos que todo el mundo piensa. Ya os lo contaré más tarde porque fue el mejor año de mi vida. Pero bueno, un poco de rebote, yo creo. Era más instinto decir, me quiero ir y me dieron en Ámsterdam y sí que era uno de los destinos más cotizados en cuanto a solicitaciones, pero solicitudes. Pero sí, fue un poco por eso. Qué guay. Yo tengo alguna amiga que sí que ha vivido pues allí en Ámsterdam y demás. Es una ciudad con muchísima cultura, muy distinta a otros lugares en Europa. Tengo mucha curiosidad de ir a visitarlo, incluso, pues quizá, quién sabe, vivir ahí algunos meses o algo. Pero sí, bueno, también es verdad que como estudiante al final Ámsterdam no es asequible económicamente para salir de fiesta, para la Mm, compra, para tener mm. libertad de irte a hacer un viaje fuera de, porque si encima que te vas a un destino así de caro, luego piensas en irte por ahí, pues como que estás desaprovechando, ¿no? No, yo fíjate que eso que Jesús estaba comentando, que fuera un sitio que le diera opción, o sea, una universidad que le diera tiempo libre para poder experimentar, yo eso ni siquiera me lo planteé. Sí que es cierto que la Universidad de Ámsterdam, la Facultad de Derecho, es muy estricta, pero tú ahora me preguntas a mí de las asignaturas, ¿aprendiste algo? Y con la mano en el corazón, y como dice Jesús, siendo sincera, uf, me acuerdo del artículo 85 que trataba sobre la anticompetencia. Si te digo la verdad, no aprendí mucho. O ya se me ha olvidado, era algo totalmente relevante en su momento, pues iba a clase, cogía apuntes. Pero yo aprendí de Erasmus algo que no está escrito en los libros ni los profesores enseñan en las clases. Y yo pienso que eso es la intención. O sea, vosotros estáis ahora como muy concentrados en que luego me convaliden, que esto no me pierda, que no haga un año tonto, porque mis notas, mi media. Yo estaba en otro rollo, o sea, y creo que la gente que iba conmigo estaban en otro plan. Era como decir, estoy aquí. Y, o sea, me voy a apuntar vamos, a una ronda de aspirinas si hace falta, de conocer gente, de salir, de la happy hour. El programa académico en sí, bueno, se hace. En mi momento se hacía, o sea, no tenía tanto, yo también había acabado ya la carrera, con lo cual no me preocupaba tanto el tema de volver y hacer las convalidaciones. Y el máster, bueno, me iba bien. Mm. Sí, sí, sí. Amsterdam fue muy curioso. Cuando luego, si quieres, yo quiero preguntaros a vosotros una pregunta. ¿Yo puedo hacer preguntas? Sí, 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 sí. Yo quiero preguntaros, a ver, en vuestra experiencia que estáis teniendo ahora,
¿Vosotros estáis relacionándoos con estudiantes locales? Es decir, estudiantes franceses, estudiantes polacos, ¿o veis que dentro del programa de intercambio se crean como pequeñas burbujas de los españoles juntos, los franceses juntos, los italianos juntos, y no hay tanta relación con los estudiantes locales? A ver, yo en mi caso, es que aquí en Polonia al final el idioma es que no estamos nada familiarizados con ellos. O sea, entonces aquí hay asignaturas que son programa Erasmus y otras que son asignaturas pues de gente aquí pues polaca. Entonces, claro, pues aquí yo cojo asignaturas que son de programa Erasmus, evidentemente, porque yo de polaco no tengo ni idea. Entonces, al hacer eso, pues relacionarte con polacos, la verdad que poco. Luego, dentro de la residencia, pues claro, hay gente francesa, italiana, alemana, y ahí pues ya sí te relacionas más, pero lo que es con estudiantes locales polacos, poco. ¿Y Y, tú, Adri? y una cosa, ¿y allí no hablan, o sea, en general inglés? A ver, se habla en inglés, pero a mí una cosa que me sorprendió mucho es que tú, por ejemplo, vas al supermercado o vas a una estación de tren y preguntas en inglés y te responden en polaco. No hacen por hablarte en inglés. Y también una cosa que yo he aprendido y es que al irte a Polonia muchas veces no haces ni el esfuerzo de aprender cómo se dice gracias, hola, buenos días, perdón, por favor, porque dices, bueno, ya lo diré en inglés, el polaco pues que no lo voy a usar en mi vida. Luego tú te vas a Italia, a Francia y todo el mundo más o menos sabemos cómo se dice. Entonces yo entiendo muchas veces como esa actitud de decir, jolín, aunque esa dime buenos días, hola, en polaco. Entonces, pues eso. Pero no, el inglés la verdad que se usa, pero tampoco mucho. Ya, sí, hay una barrera de idioma importante ahí. Yo desde mi experiencia, como tengo la suerte de haber venido, pues habiendo tenido ya pues, un nivel bajo medio de francés, sí que es verdad que llevaba 4 o 5 años sin usarlo directamente, entonces pues era todo un reto ahí volver a darle eh, pues uso ahí la mecánica del reloj otra vez, a que se desengrase todo. Pero sí, y el tema es que aquí hay más barrera cultural de lo que tú dices, Jesús, en cuanto a o les hablas muy muy bien en francés, de que no te noten un acento malo, o les echas muy para atrás como extranjero, por lo general. O si te... Depende de la persona también, o sea, yo he tenido unas experiencias y otras. Entonces, como pues normalmente los programas están separados por clases de idiomas o tal, yo en mi clase tengo todas las asignaturas en inglés. El semestre pasado éramos todos internacionales, molaba muchísimo y tal, y había pues, dos, tres franceses igual que tenían la misma asignatura que nosotros. Y este segundo cuatri, a pesar de que tengo las asignaturas en inglés, hay muchísimo más francés en clase y me relaciono mucho más, porque tengo más relación directa con ellos en el día a día. Entonces, o haces tú mucho por fuera de clase, irte tú a los planes en los que te encuentras con otro grupo, con otros grupos, en los que haya más franceses y te abran más los brazos a que estés con ellos o nada, pero aún así es muy difícil, porque, mira, incluso el otro día, que yo, pues bueno, me estoy buscando ahí algunas cosas que hacer, que si cuidar a niños o recogerles del colegio, y empecé a hacer como una cosa que se llama Airbnb Experiences, que es como, bueno, side hustle que tienen ahí los de Airbnb, pues para crear tú tu propia experiencia de lo que sea. Y dije, aquí en Nantes es una ciudad pequeña, no hay turistas, ¿qué hago? Y hace unas semanas, pues puse para tener una experiencia de, oye, hablamos en español, en inglés, una charla chula, yo soy un estudiante internacional y compartimos ahí un rato pues de charla. Y entonces, pues al final acabé el otro día hablando con un chaval francés de aquí de Nantes y claro, aunque hablamos en inglés, el tío pues como que me abrió los ojos a cómo él, siendo francés, me dice, a ver, es que yo entiendo que somos muy de juzgar, somos muy difíciles en cuanto a aceptar a gente que entre a nuestro grupo de amigos o grupo de lo que sea, de tal fiesta y tal. Y encima no nos gusta hablar en otros idiomas, pues aunque el francés no sea tan desconocido como el polaco, también hay una barrera ahí y tal. Y luego,
en lo normal es acabar en fiestas con italianos, algún que otro español, alemanes, hay muchos, o tal y cual, ¿sabes? De otros sitios. Pero Mm, sí, mm, hay una mm. No, diferencia. pues fíjate que a pesar de haber pasado tanto tiempo, veo que no ha cambiado, porque esa también es mi experiencia de cuando estuve en Ámsterdam. Como bien dice Jesús, para empezar, el programa mío era en inglés y el resto de los estudiantes holandeses era todo Dutch, o sea, era en holandés. Y las asignaturas que yo tenía, pues que hubiera un par de Dutch, o sea, de holandeses, pero el resto eran todos extranjeros. Y claro, directamente se crea esa barrera. Yo creo, aunque estuviéramos todos en la misma facultad y fuéramos todos a comer a la misma cantina, la happy hour era para todos la misma, pero el holandés es muy cerrado también. O sea, a pesar de que Holanda es un país muy liberal y abierto y open-minded y toda la historia, es porque son muy individualistas, van a lo suyo. No, no quiere decir egoístas, sino que van a lo suyo. Entonces, no sé si es la idiosincrasia del país, la personalidad de una comunidad, pero tú acabas relacionándote con los extranjeros que están en tu misma situación, con lo cual el denominador común que yo creo que Erasmus pone de manifiesto como punto de unión no es que vayas a Polonia o a Holanda o a Francia y tú acabes relacionándote con el francés, el holandés o el polaco. Es esos otros europeos acaban allí. Entonces, Y que van con, perdón, Tita, y que van justo con la misma idea que tú vas. con la misma idea. Y casualmente, si hay por ahí un polaco, un francés, un holandés que le va el mismo rollo, está encantado de tener ahí por ahí un grupillo de extranjeros y ellos van y se pegan. Exacto. Entonces, es así, porque es que yo ahora pienso, digo, macho, yo me hice amigos de unos belgas y unos austríacos y estoy segura que si yo me hubiera ido a Austria de Erasmus, pues sin querer juzgar, pero bueno, son caracteres centroeuropeos más serios, más cerrados. Seguro que a lo mejor no habría tenido esa oportunidad, pero ellos estaban en las mismas condiciones que yo, de ser extranjero en tierra de nadie, y entonces eso nos unió muchísimo. Y luego hay que reconocer, y yo os voy a hacer esa pregunta, si vosotros lo veis, si hay una comunidad grande de españoles en vuestra uni, los españoles y los italianos somos muy gregarios. Entonces nos pegamos los unos a los otros y luego somos un poco, a ver, y yo soy española hasta la médula y me encanta España, pero gritamos, hacemos mucho ruido, donde quiera que entremos se nota que hemos llegado para lo bueno, pero también para lo malo. Entonces, claro, y no quiere decir que nosotros no seamos hospitalarios o que no abramos nuestros brazos, a todo lo contrario, al español, vente a mi casa, sí, vente a la residencia que nos vamos a poner allí, vamos a hacer una tortilla de patata y acabamos a las 5 de la mañana de fiesta. Pero desde fuera, y esto me lo han dicho amigos extranjeros, y ahora os doy la palabra a ver qué tal vuestro punto de vista, decir, es que impone mucho, porque sois un grupo muy fuerte cuando estáis juntos, tenéis una identidad muy fuerte y sois pues los guays, vais de guays, porque es que vamos de guay, vamos hablando, riéndonos, jaja, jiji, jojo, y eso intimida, ¿no? Y entonces dice, pues a mí no me reciben ahí. Y es todo lo contrario. Pero ese es mi punto de vista. O sea que hay que verlo también, salirse uno de esa postura y mirarnos desde fuera y bueno, crear esos puentes, ¿no? Pero veo que es curioso que no ha cambiado en estos años, en estos 28 años que sean, qué mayor. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la tita, y es que los españoles tenemos un efecto de presencia que es brutal. O sea, yo ya lo sabía, pero es que este año me he dado más cuenta aún. O sea, con mi amigo, siempre que estamos viajando en algún bar o algo, decimos, a ver, vamos a callarnos un momento. Nos callamos, es que ya no se escucha nada. Ahora, cuando estamos nosotros, es que es brutal cómo chillamos, cómo nos reímos, cómo estamos todos levantándonos, haciendo ruido, es brutal. Luego me acuerdo un día que estábamos en Budapest, que fuimos a las termas de Budapest y claro, pues al final las termas es un sitio que es pues relajado y tal. Bueno, pues nada, había una piscina que era como que daba círculos. Bueno, ¿dónde estábamos los españoles? Todo el mundo, 100 personas metidos ahí, dando gritos, chillando uno encima del otro, como si fuera un parque acuático en unas termas. Vamos, yo estaba flipando, pero es que al final somos así. Entonces, yo entiendo que al final, pues desde fuera, pues puede imponer un poco
ese sentimiento que tenemos nosotros de estar ahí en todos los lugares, de acaparar todos los momentos, increíble. Y luego, pues también es cierto que yo creo que lo que es el programa Erasmus en sí, o tienes mucha fuerza de voluntad, o es el propio sistema Erasmus que te hace no juntarte mucho con la gente de ese país. Porque aquí, por ejemplo, está claro que los miércoles y los viernes las discotecas son de la gente de Erasmus. Y luego, si no es miércoles ni viernes, va a haber gente polaca, entonces nadie va. Entonces, al final, pues inevitablemente acabas juntándote con gente que no es de esa ciudad, porque va a los planes de gente de Erasmus, y claro, con esos planes no hay gente polaca. Entonces, o tienes mucha fuerza de Mm, voluntad que en mi caso, pues debería quizá haber sido mayor o no. Mm, mm, sí, totalmente. Yo, mira, creo que al final es normal que por afinidad entre unos y otros nos juntemos. Luego depende personalmente de hasta qué punto eres capaz de despegarte, ¿no? De esa afinidad que tienes pues con españoles o con italianos o con tal y cual. En mi caso, pues yo desde el primer momento he intentado juntarme lo menos posible con españoles y con italianos, pues no sientes ese, ¿sabes? El hecho de, o sea, la necesidad de separarte, porque al final pues te pones a hablar en inglés con ellos, como internacional, pero en cierta manera te estás engañando porque lo que tú decías, Tita, somos muy afines, tenemos culturas muy parecidas y el otro día mismo, o sea, estando de fiesta con ellos y mucha más gente de otros lados, como que oía decir a un italiano, ¡guau, qué buena fiesta, no sé qué, tal! Es que cuando nos juntamos españoles e italianos, y es que es verdad, porque escuchamos misma música, misma comida, nos gusta gritar, bailar, tal, lo que habéis comentado. Y es Pero es muy, muy... que al final también es que el porcentaje de español es mucho más alto que de cualquier país, entonces inevitablemente es que acabas juntándote. Es que aquí en la residencia el porcentaje de españoles que puede ser del 60% perfectamente. Es que es una sí, ¿eh? locura. Aquí en Francia también pasa igual. O sea, yo no estoy en residencia, estoy en un piso, pero en la residencia que va más la gente y demás, o sea, creo que también un 60-70% españoles. Y es una locura. Yo creo que tiene que ver con nuestra forma de ser extrovertidos, de buscar y salir de nuestro área de confort. Y, me parece flipante. Y conectándolo con lo que hablábamos antes, yo le doy mucho más, o sea, tiene mucho más valor tu forma de ser, lo que buscas, esa inquietud que tienes tú dentro de tu personalidad, que al hecho de ser de un sitio, de otro o demás, ¿no? Pero también lo que decía la prima Jesusa, está muy difícil juntarte con grupos del sitio al que vas, de justamente o sea, Mm, de ese país porque nos separa mucho entre los estudiantes de Erasmus y los estudiantes pues de la universidad tal en francés o tal y cual mm, en mm, polaco. Y sí, mm, hay una mm. barrera ahí que es difícil de separar, ¿sabes? Yo, respecto al punto ese que estáis hablando de que al final por sinergia o por inercia te vas hacia los españoles, yo creo, en mi ejemplo, había un grupo de españoles muy definido con el que yo no me identifiqué en el primer día. Y yo creo que también iba un poco relacionado con que yo no tenía miedo. O sea, y esa es una pregunta que os quería hacer. O sea, miedo, sí, miedo a lo desconocido, inseguridad, un poco de ansiedad. Porque yo me iba sola, desde la universidad no iba con nadie que conociera. Y yo creo que, volviendo a una cosa que ha mencionado Jesús antes sobre tú te has criado en Granada, has ido al colegio en Granada, universidad en Granada, nunca había salido de Granada. Yo había ido a Bilbao, ya había estado 5 años fuera de casa y aunque era un ambiente muy protegidito y muy de tal, entre algodones, no dejas de estar fuera de casa. Entonces, cuando me tocó irme a Ámsterdam, yo iba un poco ya como de sobradilla, ¿no? Yo ya llevo 5 años viviendo fuera de casa. No me siento, no tengo ese miedo que te agarras a la primera persona que conoces en la oficina de estudiantes Erasmus de la universidad cuando te van a dar la residencia y tú y enseguida ya como, vale, vale, juntitas, ¿no? No, yo iba un poco ya más suelta en ese sentido, pero sí que entiendo que el miedo a lo desconocido, o sea, acabas aprendiendo muchísimo sobre la naturaleza humana, ¿eh? Porque ves unas combinaciones en las primeras semanas de Erasmus que dices,
pero yo, vamos, esos dos no los hubiera puesto juntos en la vida de amigos o de colegas y pasan ya 3 o 4 semanas y ya ves cómo nos vamos colocando cada uno con el grupo que tú te sientes más cómodo, te identificas. Y en mi caso, entre que no iba con esa necesidad, yo iba como, yo estoy bien, yo llevo 5 años fuera de casa, yo aquí y tal, y acabé juntándome con un grupo de españoles, pero que no eran el prototipo clásico del otro grupo más predominante, ¿no? Y de hecho era un grupo minoritario donde tuvimos una mezcla ahí rarísima, donde yo era la mayor por diferencia de edad, porque las estudiantes Erasmus que había eran de vuestras edades y yo ya había terminado la carrera, años o así, y era curiosísimo el ver cómo nos íbamos amoldando cada uno a, pues bueno, nuestras particularidades, nuestras expectativas, proceso de crecimiento luego que uno atraviesa, ¿no? Que es otra cosa que me interesa mucho escuchar vuestra versión. O sea, yo tengo fotos de Erasmus del primer día que llegué y el último día que llegué, y ya sé que es muy cliché, pero es que parezco más mayor, o sea, mayor el primer día que llegué y más joven en la última, o sea, la foto que me dicen en la última fiesta. O sea, es un proceso muy interesante y ahí os lo dejo. El tema miedo, ¿vosotros sentisteis miedo cuando llegasteis a Nantes o a Uts y tú como, ok, ¿y ahora qué? ¿Teníais Claro, miedo? a ver, yo lo que he dicho, yo que como nunca he estado fuera de casa, nunca, pues yo no me conocía en ese ambiente de estar yo sola, intentar de nuevo encajar en un grupo, porque al final tampoco me cambié de colegio nunca. Entonces yo nunca me he visto en esa situación de, otra, tengo que encajar, tengo que buscar un sitio en el que yo estoy cómoda, porque para mí lo más importante también en el Erasmus era hacer un grupo con el que estuvieras cómodo, porque si no creo que tu experiencia te la cambia totalmente. Entonces, pues bueno, yo al final no es una persona a la que le cuesta hacer amigos o encajar tal, pero siempre tiene ese miedo porque nunca me había visto en ese grupo. Y, y pues nada, luego también pues el estar lejos de mis padres, porque es que yo tampoco he estado nunca lejos de mis padres. Cuando necesitaba algo, pues mamá tal, papá tal. Entonces tú te encontrabas expectante, es decir, tú no tenías, o sea, estabas como deseando de a ver qué pasa. ¿Y tú, Adri? Sí, ¿Tú tenías miedo? pues mira, lo comentaba el otro día con una persona que es la diferencia entre tener miedo o tener adrenalina, ¿no? Dentro en tu cuerpo cuando te expones a algo nuevo. Y va mucho con cómo es cada uno. Yo creo que aquí los tres somos personalidad Erasmus en el sentido de que la Tita en su día, pues necesitaba una experiencia fuera de casa o por ahí con gente nueva en algún sitio desconocido. Tú también, Jesús, pues me imagino que necesitarías pues estar viviendo a tu bola en un lugar distinto, con una cultura distinta, un idioma distinto. También algo que habrá cambiado mucho en ti es pasar de ir súper estresada y aplicada con tu doble grado en la carrera, en la doble carrera ahí de Granada, súper dedicada la mayoría de tus días a tus estudios y demás, aparte de salir de cañas con amigas y tal, a ahora completamente, pues un poco la que es la rutina de Erasmus para la mayoría de pues viajar más, salir más, ir mucho más tranquilo en la parte académica y demás. Y en mi parte, y en mi caso, yo creo que siempre he tenido esa personalidad de querer distinguirme de los demás, de no querer ser igual que todo el mundo. Entonces, para mí es de lo más natural descubrir a gente nueva de un sitio o de otro. De hecho, me encanta, me enriquece y me aprendo mucho y me hace sentir súper a gusto. Es cuando mejor me lo paso o disfruto, ¿no? De conocer a personas de un sitio o de otro o de vivir en un sitio o en otro. De hecho, mira. Como anécdota, me fui hace un mes o así a ver a un compañero que está de prácticas en París y decidí quedarme unos días más porque tenía allí a otro amigo y dije, pues ya, pues como tengo justo esta semana de semestre de vacaciones, pues me quedo más días de la cuenta allí en París y no pude haber tomado mejor decisión porque me sentí súper a gusto porque esos días de más que estuve ahí pude estar como estudiante parisino, como mucho más relajado, sin esa,
no sé, esas ganas de ir a conocerlo todo como turista y tal y cual, sino que me fui a la Biblioteca Nacional ahí a estudiar tranquilamente, me puse a hablar con esta persona francesa que de repente nos cruzamos, este otro tal, y un poco a la aventura, ¿no? A ir sin plan. Y eso de verdad que es de lo que más agradezco de ese viaje, ¿no? Porque la otra parte del viaje era ya estaba más hablada con mi otro amigo, de pues vamos a salir tal día a este plan y no sé qué y tal y cual, y luego vemos esto otro. A ver, o sea, yo tengo dos comentarios. Uno es cuando tú ya has pasado por una experiencia como la que estáis pasando o la que yo pasé, te sientes que perteneces a más sitios. O sea, te sientes cómodo contigo mismo en sitios donde antes te sentirías el turista. Y el sentimiento este de pertenencia no es una identificación ahí muy arraigada, sino simplemente de que aquí estoy, ahora pues no, ahora estoy en París y voy a hacer mi vida en París, soy un ciudadano del mundo. Es que, o sea, para crear ese sentimiento de globalidad, de esa realidad global, la globalidad viene de crear vínculos y que la gente se defina más por lo que tienen en común que por lo que les separa. Entonces, cuando tú creas experiencias comunes con un belga, con un francés, con un alemán, a esta tierna edad, que ya sé que sois jóvenes adultos, pero o sea, sois jóvenes, el día de mañana es primero vuestra riqueza personal y esa sensación de pertenezco. No me voy a sentir inmigrante o emigrante, extranjero, o sea, pertenezco. Y luego, en términos prácticos, es muy enriquecedor porque es que tú vas a entender muchísimas cosas y cuando tengáis vosotros que trabajar para producir una riqueza, para mantener vuestra vida, vuestras familias, si queréis familias, o sea, vais a tener unas herramientas y unos tools de trabajo porque vais a poder poneros en los zapatos de la persona que tenéis delante, vais a poder tener menos juicios y vais a entender qué es la necesidad o cuál es el driver, o sea, el motivo que en una reunión de trabajo o una negociación, porque habéis moldeado y habéis educado esa capacidad de empatía y de pensar como el otro piensa. Eso es increíble y eso es una cosa que creo que ya no os la puede quitar nadie. Y eso que tú dices, estoy en París, me voy a estudiar a la Biblioteca Nacional de Francia, o sea, y te encuentras allí, pues porque sí, porque es que esto es mío también, ¿sabes? Eso es increíble. Claro, es que yo, por ejemplo, respecto a eso, pienso que mucha gente a mí me ha dicho es que Polonia no tiene un prestigio académico universitario muy elevado, tal, y digo, pero es que realmente tampoco es por un ejemplo, a lo mejor toda una empresa a largo plazo le va a poder más ofrecer más todo el aprendizaje personal que has hecho que lo que ha aprendido en ese año académica. Aquí en una residencia vivo todo el día con gente, como con gente, sino con gente, tú malos días te metas con gente, no coges, aprendes muchísimo, entonces, pues, Mira, es que eso que dices de la forma de aprendizaje, y eso se podría hacer otro podcast sobre esto, y a Adri y yo lo hemos hablado a raíz de un libro que nos leímos, es que lo de aprender hoy en día, memorizar el conocimiento académico, el contenido, es que eso no tiene ningún valor. Es decir, eso ya está accesible por el Internet, por todo el acceso que tenemos a las fuentes de información. Si está escrito en algún sitio, tú lo puedes aprender. El valor ya no está en memorizarlo. Entonces, los skills o las habilidades que vosotros estáis desarrollando y aprendiendo, o sea, esas son las que una empresa o el mundo laboral, en el mundo personal, en la interconexión, o sea, eso es lo que realmente se va a valorar. Si yo ya que he hecho entrevistas a jóvenes como vosotros para acceso a trabajos en el centro financiero, en la CIT y tal, o sea, yo en cuanto veo ya una persona que se lo ha currado en el sentido de moverse, de iniciativa, por ejemplo, de voluntariado, de irse de prácticas al extranjero, de irse de Erasmus, a mí ya me está diciendo que esta persona, o sea, es resolutiva, no tiene prejuicios, es una persona que va a trabajar bien en un ambiente internacional, es una persona que va a tener empatía, es una persona con curiosidad. La curiosidad es el talento y la habilidad más, o sea, clave cuando estás empezando y bueno, hasta el día que te mueras, la verdad, es que no vas a dejar de aprender. Ahora, si tiene unas notas más altas, o sea, yo realmente si veo una persona que me tenga matrícula de honor o unas notas maravillosas y no ha hecho nada de lo que estamos hablando, digo, ay, pobrecito mío, que se pasa todo el día estudiando el chiquillo, o sea, no me aporta. Y además, Tita, que aparte de todo lo que cuentas, de todo el valor
extra ese que hay en intangibles. Oía el otro día de un podcast algo que resonaba mucho conmigo, como es, pues al final que esos alumnos de 10 que tanto se centran en sacar muy buenas notas y demás igual, hay una relación ahí entre que luego ellos ven pues el final de esa exigencia, o sea, de sus estudios y demás. O sea, como que cuando tienen que acabar de estudiar ya como que se frena ahí su curiosidad o su característica que les representaba tanto como estudiantes de 10. Y sin embargo, el que es curioso de por vida, que igual en la escuela o donde sea, pues no ha sido tan académico y ha sido más de 6 esos 7, como perdura su curiosidad y su ganas de aprender, al final, más adelante en el trabajo se acaba viendo cómo uno tiene experiencias mucho más diversas y más profundas, más, ¿no? Que la otra persona, pues que igual, o sea, el objetivo con el que ha sacado sus dieces y tal en la carrera era para sacarse la carrera puramente y ya está. Hombre, sí que es cierto que el mercado laboral determina muchísimo pues lo que tienes tú que conseguir o desarrollar en el tema de currículum, ¿no? Porque dices, Jomencho, o sea, si tú tienes matrículas de honor en un doble grado o una económicas o tal, ya de entrada tu currículum, pues este chico es responsable, es estudioso, tiene habilidad para aprender y tal. Pero entonces, si tienes a 1000 currículums, pues a la persona de recursos humanos ya le has hecho una primera criba ahí, ¿no? Sí que es cierto que eso para determinadas profesiones o puntos de entrada sigue siendo un pasaporte que los recursos, que o sea, el Departamento de Recursos Humanos les ayuda a hacer ese triaje inicial y se fijan en las notazas. Si tú, a ver, no, sí, yo no puedo decir si haces esto, esto va a ocurrir, pero si me haces la pregunta, ¿quién vale más? O sea, depende, si vas a hacer un cirujano neurocirujano, que necesitas mucho contenido técnico y de tal, pues chico, a lo mejor la empatía o el que te relaciones o el que tal, porque no vas a trabajar en un ambiente internacional, pues es que ni fu ni fa, necesitas una persona que tenga unas notazas. Pero sacando o dejando de lado ciertas profesiones que son estrictamente técnicas y tal, bueno, es que ni eso. Yo creo que el enriquecimiento de ponerte en los zapatos del que está enfrente tuya y andar camino con los zapatos de esa persona, que viene a ser lo que vosotros estáis haciendo, intentar crear comunidad en un país extranjero, intentar ser resolutivos, independientes, autónomos, crear amistades. O sea, eso es mucho más valioso desde mi punto de vista ya como profesional que llevo 25 años trabajando y le va a aportar mucho más al que os va a emplear que el contenido técnico. Eso para mí creo que Mm. es una realidad. Y ya, bueno, y ya dejas de lado vuestro enriquecimiento personal, ¿no? Que eso sí que es verdad que no os lo puede quitar nadie. Yo tenía una pregunta. ¿Y qué vais a hacer con todo lo que estáis haciendo? ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a volver a España? ¿Os da miedo volver a España? ¿Cómo os veis cuando volváis a casa? Ese es un momento, ¿eh? Ese es el momento. Sí, o sea, me imagino que, o sea, hago la pregunta como la he interpretado yo, pero bueno, puedes empezar contestando tú, Jesús. Yo creo que lo que quieres preguntar es, a raíz de la experiencia Erasmus, ¿cómo os ha cambiado vuestra perspectiva a raíz de dónde os veis el año que viene, en 5 años o demás, ¿no? ¿Cómo os quita esas barreras mentales de, pues, acabaré viviendo en tal sitio, estudiando en tal sitio o conociendo a tal persona que viene de no sé dónde? A ver, inevitablemente el Erasmus es que es como una burbuja. Tú estás aquí, estás en un mundo que es que yo siempre se lo digo a mis amigos, digo, es que el Erasmus realmente es una vida que no existe. Es una vida que es un año y luego esa burbuja explota y hay que volver al mundo real, a que estás todo el día entrando, saliendo, con menos responsabilidades que yo en Granada. Viajando todo el día muy barato, porque aquí al tener más flexibilidad de exámenes, de clases, pues dices, hay un vuelo muy barato, va, me lo cojo. Y es que eso en la vida real no existe. También, por ejemplo, en mi caso,
la Junta de Andalucía te da una ayuda económica, pues te dan ese dinero con el que puedes contar. Es una realidad que no existe y que tienes que tener los pies en la tierra, es decir, que cuando vuelva tengo mi rutina, tengo mis exámenes, tengo que ponerme a estudiar, tengo un horario fijo, porque aquí, yo por ejemplo en Polonia, de cada asignatura es que hay 1 hora y media semanal, no hay más. Y luego en España mi horario va de 8 todos los días hasta las 2:30 de la tarde. Entonces al final ese miedo de decir, otra, voy a volver de nuevo a adaptarme a esa rutina que yo tenía antes, voy a poder. Al final, pues son miedos, pero bueno, al final yo lo más importante que siempre digo es tener los pies en la tierra, de saber que es una vida que no existe y que por eso también hay que aprovecharla al máximo y nunca decir que no, que es lo que llevo aquí mi rajatabla y apuntar a un bombardeo y pues eso. Yo, mira, sí que es verdad que mi experiencia de Erasmus no venía con esa idea, ni tampoco es como estoy aprovechando yo mi experiencia de cara a pues, vivir mucho más barato, pues, con ayudas y salir de fiesta y viajar tanto y tal. Em, y entonces, pues como que sí, veo diferencias evidentemente con mi vida en Madrid y viviendo con mis padres o en la universidad y en Madrid, con la gente que te rodea, que no es tan internacional y tal. Pero yo lo veo como que me abre los ojos. O sea, el yo estar teniendo un día a día, pues con los pies en la tierra, muy equilibrado entre unas cosas y otras, me ayuda a ver que al final no es nada más que una oportunidad para tú quitarte barreras mentales de estudio o vivo en Madrid por tanto tiempo y me cierro pues igual el día de mañana a conocer a tal persona de este sitio o de este otro. Depende, pues, un poco qué experiencias tiene cada uno en Erasmus, cómo las interpreta y demás. Pero, pero para mí no es nada más que una oportunidad para decir, me gusta lo que veo, no me gusta, ¿sabes? No es tanto como, buah, estoy viviendo un sueño y luego vuelvo a Madrid y tal, que tendré que volver un último año, pero después de ese último año es cuando yo voy a empezar a dirigir mi vida hacia donde yo quiero sin barreras mentales o tal. Mm. Eso es que yo estoy de acuerdo con lo que dice Adrián. Bueno, también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jesús, de que es una burbuja y que no es una realidad, que la vida no es así. Pero ahí, la vida es lo que tú quieres que la vida sea. Es decir, eh, sí que es cierto que tú tienes que volver a Granada porque tienes todavía que te queda un año más de carrera, Jesús. Claro, y tienes un ritmo distinto que te lo marca el rectorado y es que es así, tú, o sea, tú no puedes montarte la vida de 1 hora y media a la semana a clase de economía o macroeconomía, tienes que seguir tu programa. Pero la vida no se acaba en la carrera, es decir, tú te terminarás y tú harás, o sea, es como un puente. El entrar y el salir, el pasártelo bien, que es lo que hablaba Adrián, cada uno tiene diferentes experiencias con este año, ¿no? Pero bueno, el entrar, salir, eso está claro que bueno, es circunstancial, ¿no? Pero la burbuja para mí, para mí la burbuja que me hizo pluf y se me estalló en la cara y que dije, no, no puede ser, no puede ser. O sea, yo veía la trayectoria que yo creía que tenía que seguir. Eh, de quedarme en España, porque tú eres de España, porque has estudiado Derecho Español y porque tú eres una niña buena y entonces tú te quedas aquí y tal. Pero no porque lo que yo tenía en la cabeza quisiera decir que era una niña mala, sino yo decía, pero no se puede acabar aquí. O sea, yo tengo 25 años, bueno, sí que es cierto que ahí tengo que confesarlo, que yo conocí al que es ahora mi marido durante mi año de Erasmus. Por eso que decía que era el mejor año de mi vida, pero vamos, entre otras muchísimas cosas. Pero yo ahí ya tenía claro que en Ámsterdam no me quería quedar. Esto es como cuando te vas de campamento y te lo pasas muy bien y te dices, oye, se va todo el mundo del campamento y dices, oye, pues no era todo lo bueno que era, ¿no? Sin la gente no es lo mismo. Está claro que yo en Ámsterdam no me quería quedar, pero quería quedar el siguiente paso. Y el siguiente paso para mí era
yo sé que yo quiero seguir viviendo y trabajando en un ambiente internacional. Que podía haber sido en Madrid y trabajar para una empresa con proyección internacional, o podía haber sido en Barcelona. Tenía que ser en una ciudad grande que tuviera ese tipo de empresa o de despacho, eh, y que yo pudiera continuar cultivando eso que yo había aprendido o que yo había experimentado en otro momento, con otras responsabilidades, con otra gente. Pero yo quería que el mundo, o sea, se me quedaba pequeño, no volver a Granada, ¿no? Pero ahora si me haces la pregunta con los 50 años recién cumplidos, pues me encantaría volver a Granada. Pero, pero, pero yo tenía que pasar por lo que he pasado. O sea, yo quería continuar con esa carrera internacional, quería seguir conociendo a gente y bueno, conocí al Tito John de Erasmus y vivimos en Inglaterra y tenemos unos niños internacionales y trabajo en una empresa internacional. Y muchas veces cuando me meto en la cama y pienso, uff, qué agobio de trabajo, el metro, el tren, la casa, que tengo millones de correos y que yo esto no quiero porque mi vida, y luego pienso, "Jo, mancho, es que yo en mi vida realmente he conseguido lo que me propuse, que era, o sea, trabajar en un ambiente internacional, trabajar en el extranjero, trabajar en una empresa grande, es decir, la vida es lo que tú haces con ella. Eh, no es que esto no es real, lo que tú estás viviendo es real y lo que tú vas a diseñarte. Yo me refiero al estilo de vida Erasmus de un año a corto plazo, ya a largo plazo, evidentemente. Eso es, a corto plazo, pero la semillita que tenemos ahora nosotros, cada uno, a mí ya se me ha hecho un árbol grande, porque fíjate, tan grande, que casi voy a vivir más tiempo en Inglaterra del tiempo que he vivido en España. Bueno, estoy en el Ecuador, o sea, me fui de España con 25 años y tengo 50. O sea, fíjate que soy más española que inglés o más inglesa que española, ¿vale? O sea, fíjate, pero esa semillita la tenéis vosotros ya en la cabeza y pum, 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 y os va a acompañar, ese árbol va a seguir creciendo. Y eso es lo que yo, o sea, eso es, ¿qué vas a hacer con esa plantita, con ese plantón que te han dado de olivo? ¿Qué vas a hacer con él, no? Y ese es un reto. Y me encantaría, o sea, que pudiéramos tener un podcast dentro de 10 años y ver dónde estáis. Oye, Tita, que me estás robando protagonismo. Estás dirigiendo tú la varita, te hago todas las preguntas. Tita, es que de aquí a 10 años estamos hablando del Erasmus, tita, a mí no me hace preguntas que no tengo ni idea. Y no, nos ha sacado completamente de lo que estamos hablando. Mira, yo quería preguntaros qué expectativas llevaba cada uno antes de ir a Erasmus y cuáles fueron las mejores, las mayores lecciones o momentos en los que os enfrentasteis que os hicieron crecer. Si queréis, mientras lo pensáis, que a la Tita la veo ahí muy pensativa, yo, pues como decía, he enfocado mi Erasmus de una manera algo distinta, pues yendo más a mi bola, como me gusta ir, y con la idea de crecer, de experimentar, de conocer mogollón de cosas nuevas. No, no le veo que tenga tantísimo valor ciertas actividades, pues como pillarse un pedo o salir de fiesta, tanto valor como para hacerlo pues todos los días de la semana durante todo el año. Yo ya sabía que venía el año entero y no era como cuando viene alguien de Erasmus solamente un cuatrimestre que va ahí efusivamente a arrasar con todo y fiesta, fiesta, fiesta y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, tenía expectativas de crecer personalmente muchísimo, de conocer al Adrián que se sentía o que sentía que se iba a sentir muy cómodo con gente internacional, en otro ambiente, en otro país distinto. Y, y yo pues creo que me he enfrentado, por así decirlo, a muchos desafíos, ¿no? Que me han hecho crecer. Em, por nombrar alguno, pues bueno, para luego dar pie a una pregunta que quería hacer de esta incógnita que hay de qué es o sea, cómo es eso de llevar pareja al Erasmus, si acaba bien, no acaba mal. En mi caso, pues yo vine con pareja y a las 2 semanas se quedó ahí. Y bueno, pues eso supuso un momento de inflexión que yo aproveché totalmente en todos los aspectos. Dirigí todo o sea, mi entorno en el que me había puesto yo, todas las oportunidades que tenía,
puse en dirección a voy a aprovechar al máximo esta experiencia, no voy a dejar que esto me, me haga pues no disfrutar todo lo que quiero disfrutar y conocer y experimentar y crecer y nada, y al final transformé pues toda esa energía en mi objetivo que era pues crecer y conocer y experimentar y ser mucho más autónomo y demás igual. Pero bueno, me imagino que vosotras tendréis otras experiencias. A ver, yo la expectativa al venirme de Erasmus, la verdad que era dejarme fluir. Yo tenía muchísimas ganas de estar, eso como he dicho antes, fuera de mi casa, conocerme personalmente mucho más, verme en situaciones de mi vida que no me suelo ver estando aquí sola. Mismamente, por ejemplo, si te rompe algo en tu cuarto, pues búscate tú la vida, baja, habla, enfréntate a la situación que en tu caso pues no te enfrentas. Luego también quería viajar mucho, era una de las cosas que más tenía clara. Pues bueno, ya lo he dicho antes, que era uno de los requisitos aquí al venirme, porque es que a mí viajar me ha abierto los ojos mogollón, lugares que yo ni me imaginaba que iba a poder viajar, yéndome a Jordania, conociendo una cultura que no tenía ni idea, viendo cómo es el estilo de vida allí, que yo creo que está bastante desconocido, luego yéndome a Islandia en una camper 7 días con 5 personas. Yo quería hacer cosas que yo sabía que en un futuro podía hacer, pero no de esa manera como tan imprevista, con amigos de un día para otro. Em, Luego, pues, ¿qué más? Bueno, los amigos. También quería conocer a amigos con el que tuviera gusto, con el que marcara mi experiencia de Erasmus. Es que lo he dicho antes, que para mí mi Erasmus no hubiera sido igual sin la gente que he conocido. O sea, al final, los amigos que hace aquí es la familia que tienes, compartir una buena noticia. Al final es que es tu familia en este momento con el que va a compartir los viajes. Es gente que este momento que te cambia tu vida va, vamos, creo que tiene, o sea, que tiene muchísimo peso en por qué ha cambiado tu vida y, y pues Pues es una pregunta interesante, pero la verdad es que yo creo que no tenía expectativas, o si ya no me acuerdo. Yo lo que tenía mucha curiosidad era de vivir en un país distinto y en una cultura distinta. O sea, no me había planteado, por ejemplo, con quién haría amigos, ni... Y yo no viajé, de hecho, no viajé. Quería como echar raíces, o sea, como vivir como si fuera holandesa. Y de hecho, en los 3 primeros meses estuve en una residencia y en cuanto tuve la oportunidad de irme a un piso, me fui a un piso y quería tener esa, sí, como la experiencia de aquí he venido, aquí estoy y soy una más. Vale, pero y para contestar a la segunda parte de la pregunta de qué cosas viviste que te llevaste contigo, que te hicieron aprender mucho de cara pues, a después del Erasmus y tal, como persona. Pues mm, conocí a la gente que tenía yo en mi círculo de amistades de la Universidad de Bilbao, de Deusto. Muy dispar, y cuando digo muy diversa. Y lo que me gustó muchísimo como persona fue ese proceso de aprendizaje personal sin pensarlo. Eso es como que te sale natural, o sea, creas un vínculo con amistades, con gente, y luego viene lo demás, sus temas personales, sus realidades personales, y tú, o sea, esa aceptación, independientemente de la etiqueta que a veces nos ponemos, ¿no? O sea, y yo creo que en Ámsterdam tuve la gran suerte de conocer a uno de mis mejores amigos y con él aprendí muchísimo. Bueno, no sé, ha sido como una montaña rusa que no estaba escrito yo creo que no estaba escrito en mi perfil de niña buena de Granada que estudia en universidad privada, que tal, que cual, no, entonces, y eso es lo que más me gusta, y eso es una cosa que la he intentado y que creo que la cultivo y que la seguiré cultivando, el, y además es que me atrae más gente que no tenga en principio nada común con ellas,
que la persona que enseguida sé que venimos del mismo sitio, que tenemos los mismos valores, que hemos tenido la misma educación. O sea, no es que lo rechace, obviamente, no rechazo a gente de, uy, tú eres muy parecida a mí. No, no, no. Tengo más curiosidad por conocer. Sí, Y eso es algo que me lo he llevado. a mí me pasa igual. Em, entonces, Tita, ¿puedes contarnos? Vamos a entrar en terreno mega pantanoso. ¿Cómo es esto de que Erasmus no se puede ir con pareja o que pasan cosas ahí, que la gente al estar de Erasmus empieza, pues eso, a tomarse el año como, pues, no sé, año sabático o año de locura? No, yo creo que eso va y los tres tenemos aquí una experiencia distinta, pero a su vez parecida, que eso va con tus principios. O sea, yo no iba de Erasmus pensando, ni lo era antes de irme de Erasmus, ni durante Erasmus. O sea, yo tenía una relación o un novio de los años de universidad, una relación muy linda con un chaval majísimo y, y de hecho, bueno, pues fue una relación que fluyó naturalmente durante la distancia. Éramos jóvenes dentro de la juventud y del respeto, pues te sigues echando de menos y sigues teniendo apego y cariño por esa persona y lo echas mucho de menos y intentas verte y nos visitamos, pero tú no puedes dejar de vivir tu vida. Que eso no quiere decir, o sea, luego ya también va con las personalidades de cada uno. Yo creo que aquí los tres somos muy responsables en ese caso, en ese sentido, pero hay otras personas que no quieren atarse o no quieren verlo de esa manera y entonces tienen otro enfoque de las relaciones personales y tal. Entonces eso no es una cuestión de juzgar, sino tú llevas a cabo tu vida conforme a lo que a ti te vale. Pero yo sí que conocí a John como lo podía haber conocido estando viviendo en España. Es decir, jóvenes que te encuentras, se cruzan los caminos y te das cuenta que tienes más afinidad en fin, bueno, ya los motivos por los que tú te sientas más atraído a una persona u otra. Pero no fue el producto este de el tan hablado, wow, cuando te vas a Erasmus. No, porque de hecho yo estuve casi un año y yo mantuve una relación estable y bien con el que era mi noviete de la universidad en España, pues normal. Y fue pues justo al último mes que se te cruza una persona que, ¡bum! Hombre, y llevo 20 cuántos años llevo casada, 22, y o sea que no fue tanto el tema este de o contigo, mañana con el otro o con la otra, no fue. Antes de dar paso a la prima Jesusa, o sea, evidentemente una persona con la que estás casada, tienes toda una vida formada con hijos y demás, 22 años, creo que has dicho, pues evidentemente no es fruto de esta idea de Erasmus tal y cual, sino que es amor de verdad. Pero sí que es verdad que, bueno, al final te pones en unas circunstancias en las que vas a conocer a mucha gente y en este caso, pues el Tito John es canadiense y no sé si él estaba también de Erasmus, pero al final hay como un afín ahí que se da muy por descontado entre la gente de intercambio, que es el que todos quieren ir a conocer a gente nueva, vivir experiencias nuevas y demás. Y entonces eso es lo que al final hace que uno se desviva más o haga estas cosas en las otras. No es que vaya con la idea de voy a no respetar a la pareja que tenga o tal, ¿sabes? O comportarme distinto a como me comportaba antes. Fíjate que yo creo que es que, a ver, yo no juzgo pero creo que como es una circunstancia, entorno tan distinto al que vives en casa y acabas conociendo facetas de ti mismo que no las habías puesto antes a prueba o que no habías descubierto antes. Primero porque uno va creciendo, independientemente de que te vayas de Erasmus o no. Es que ya con el paso del tiempo y con la madurez tú vas creciendo y vas descubriendo partes de ti. Pero si además a eso le unes o le añades que estás en un ambiente distinto, una cultura distinta, con gente distinta que no dejas de cuando estás en tu círculo de Granada o de Madrid, por un poco de magnetismo acabas yendo siempre por el mismo camino, ¿no? Bueno, ¿cómo es para ti, Jesús?
A ver, pues nada, yo me he venido de Erasmus con pareja, sigo con mi pareja, y la verdad que yo en ningún momento dije, buah, me voy de Erasmus, tengo que dejarlo con mi pareja, tal, no. Yo dije, como surjan las cosas, pues surgen, me voy a escuchar a mí y lo que mi cabeza y mi corazón me diga, pues lo haré. Y a ver, pues sí que es cierto que en el Erasmus pues muchas parejas se rompen, pero tampoco creo que sea por el hecho de el Erasmus. Y si no es tu persona, no es tu persona. Entonces yo creo que a lo mejor el Erasmus agiliza el dejarlo, que a lo mejor lo fuera a dejar en un año. También, porque si no es tu persona, te darías cuenta antes. O entonces el hecho de estar de Erasmus, pues agiliza el darte cuenta que no es tu persona, que en ese momento de tu vida te apetecen otras cosas y ya está, simplemente dejarte llevar, tampoco engañarte por el hecho de estoy de Erasmus, tengo que vivir la vida, hacer lo que me dé la gana, porque luego mucha gente llega a su ciudad y se da la torta y dice, ostras, ¿qué he hecho? Simplemente pues escucharte, no venir con ningún tipo de prejuicio, porque también hay muchas parejas que salen bien y, y ya está, nada más que añadir. Mm. Yo, vamos, estoy súper de acuerdo contigo. O sea, acentúa mucho pues lo que el cuerpo te pide en ese momento, que seguramente te vendría de antes. Lo que pasa es que igual no habías visto que tenías esa necesidad de descubrir, de conocer y tal, pues por el entorno en el que estabas. O sea, te estaba cohibiendo ese entorno. Entonces, para bien o para mal, es un punto de inflexión en Erasmus de estar en unas circunstancias totalmente distintas, pues la lejanía y de todo, que al final lo que dices, acelera el si esa persona es para ti o no. Porque te das cuenta de cómo, o sea, te conoces más a ti, qué cosas te gustas, o sea, te gustan, qué no, cómo de compatible eres con la persona con la que estabas estando lejos. También para esa persona resulta un cambio brutal, ¿sabes? No verte todos los días. Entonces, pues hace cuestionar mucho a las dos personas y agiliza el que esas inseguridades que uno tiene o demás, pues las saque a la luz y tome decisiones que le cambian de por vida, pero que seguramente, como dices Jesús, se habrían dado más adelante. Totalmente. Entonces, bueno, no sé. Y luego, a mí me resultaba muy curioso el preguntaros, o sea, ¿cómo es el ambiente de Erasmus allí en cada en cada uno de vuestros destinos? A ver, no sé cómo sería tampoco en el año de la tita, pero vaya, aquí en Polonia el ambiente Erasmus es brutal. Vaya por donde vaya, hay Erasmus, está todo el día conociendo a gente de Erasmus, es impresionante, porque además a día de hoy Polonia es muy demandado también por Erasmus, o sea que sí, mucha masificación. Ujú. ¿Y tú, Tita? Em, no, no, creo que era una presencia muy discreta en el ambiente universitario, no estaba tan masificado, pero en cuanto a fiestas, había mucho movimiento entre residencias, muchísimas fiestas en casa, todo el día con la bicicleta para arriba y para abajo. Te decían, hoy toca en la residencia de los americanos y la gente pues ya se va con sus 4 cervecillas y te las llevas puestas, que era una cosa que a mí me chocaba mucho, que tú te llevaras tu propia bebida, claro, es que si no. Y ya pues allí ya te encontrabas con toda la gente, aunque no te conocieran. Nadie invitaba, nadie organizaba, nadie ponía su comida o su cerveza, o sea, eso ya eran fiestas más íntimas, ¿no? En casa de amigos. Pero, y ese era un ambiente y otra cosa que me llevo, hablando del tema este de la pregunta anterior, es esa facilidad de hacer amistades y de que nadie diga, ¿y a ti qué te ha invitado? ¿Tú quién eres? ¿No? Tú entras por la puerta, hola, soy Ana, ah, pues yo soy Josh o soy tal. Y ya está, pues vale, qué bien. Y seguías hablando con otro y con otro. O sea, no había esa sensación de, uy, qué apuro, yo no voy a ir, que a mí no me han invitado o que van a pensar. Es que realmente nadie se lo plantea así. Es muy abierto y ese ambiente sí que yo sí lo viví. Y si estabas solo, a ver, también tienes que tener cierta personalidad. Si estabas solo, pues a lo mejor te costaba un poquito más dar ese paso de irte a la residencia de, pero es que es imposible estar solo. Y como te puedes pegar a todo el mundo, o sea, no hay la necesidad esa de, tenemos que ser íntimos amigos para hacer planes. Mm. Os apuntáis, hay una expresión en inglés que a mí me encanta que
dice the more the merrier. Cuantos más, pues más cariñoso, más mejor, ¿no? O sea, the more the merrier. O sea, cuantos más mejor. O sea, y así era el tema Erasmus. Ideal, para mí ideal. Sí, pues bueno, la verdad que al final nos hemos ido mucho de el guión, ¿no? Con la participación de la Tita, que ha estado muy activa. Pero Hemos es hablado, que, perdona. hemos hablado de muchas cosas. No, gracias, Tita, porque al final hemos hecho del podcast, pues es una charla súper improvisada de un lado a otro. Y bueno, me gustaría preguntaros qué canción os gustaría añadir a mi playlist de los invitados del podcast. Vale, pues yo mi canción favorita, que es la de Si te vas de Extremo Duro. ¿De quién? De Extremo Duro. Tendré que escucharla. Pues yo, una canción que no necesariamente es de la época de Erasmus del 96-97, pero que es una canción que cuando la oía y si la sigo oyendo me levanto de la silla y me pongo como una loca a bailarla, es una canción de Mecano que se llama Una rosa es una rosa. Esa no la conozco. Que tiene un deje flamenco, sí. Una rosa es una rosa. Es buenísima, es buenísima. Así que esa es la canción que yo añadiría a tu playlist. Pues nada, sí, las añadiré. Y bueno, pues nada, despedir el podcast. Me alegra muchísimo haberos traído por aquí. Y yo disfruto mucho de haber charlado con una, con otra. Y nada, pues os veré dentro de poco.